Yo les comenté en un mensaje que envié hace unos días que me parecía particularmente interesante este capítulo de conversaciones dedicado a Edipo, pero también ciertamente más complejo y trabajoso. Así que voy a solicitar la paciencia de ustedes, que no se inquieten, que no se preocupen, déjense impregnar, ¿no? Así como fuéramos criaturas que estamos recién, ¿no? Impregnándonos de un lenguaje que nos dice algo, pero que quizás no comprendemos inmediatamente. Entonces, la propuesta es que entregarnos. Después con tiempo vamos a ir articulando estas cosas que comentaremos hoy. Bien, tanto la doctora de Gainza, que es la coautora de conversaciones, como yo, luego de tener este encuentro con Fuckelman, esta conversación, esta entrevista que dio pie al capítulo de Edipo, coincidimos en que nuestro entrevistado para esta reunión se había preparado especialmente. Nos quedó esa sensación, como que lo contenido en esa conversación parecía menos librado a la improvisación y mejor articulado que otros contenidos de la obra. Como ustedes habrán podido advertir, en el comienzo del capítulo nos referimos al mito de Edipo. Al mito muy antiguo, incluso antiguo para el tiempo de la Grecia clásica, o sea que estamos hablando de un mito muy anterior a los siglos 4 y 5 a.C., donde uno ubica la Grecia clásica. Entonces, está ese mito, está luego la tragedia de Sófocles, desarrollada en 3 obras, que retoma ese mito antiguo. Las 3 obras son Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Ustedes saben que Antígona era la hija de Edipo en esta historia. Y luego está el complejo de Edipo, ese concepto desarrollado por Freud. Entonces, cuando le comentamos esto a Fuckelman al principio de la entrevista, él asiente y dice, sí, efectivamente, está el mito, está la tragedia y está el famoso complejo freudiano. Para luego señalar inmediatamente que para reflexionar sobre el complejo de Edipo, el punto de partida más pertinente era considerar que se trata de elaboración de dichos en análisis. O sea, fíjense la respuesta donde apunta, porque nos referimos justamente a ese mito antiguo, a la tragedia, a un concepto de la teoría psicoanalítica, y Fuckelman dice, sí, está todo eso, pero a mi entender, el mejor punto de partida es considerar el complejo de Edipo como algo que nosotros escuchamos en los dichos en análisis y en transferencia. Entonces, fíjense qué interesante, porque sobre Edipo comenzamos esta conversación haciendo referencia a algo que va de la tradición oral a la literatura, de la literatura a los dichos en análisis, de los dichos en análisis a la estructura y de la estructura a los dichos en análisis.
Noten qué interesante ese pasaje, ¿no? Porque va de lo perdido, de algo que quedó perdido, que tiene que ver justamente con la palabra hablada en ese mito de la tradición oral, en tiempos remotos, retomado luego por la literatura, la trilogía de Sófocles, que entre paréntesis sigue teniendo vigencia porque tenemos aún hoy obras de teatro que retoman esa tragedia, o sea que está vigente. O sea, la tradición oral retomada por la literatura, lo que Freud revela allí como estructura, a partir de los dichos de sus pacientes en análisis. Entonces, en esta primera indicación de Fuckelman, se señala como punto de partida más pertinente en esta concepción del complejo de Edipo, aquello que atañe a los dichos en análisis, pero a la elaboración de dichos en análisis. Entonces, tengamos en cuenta que hay Fuckelman, cuando dice la elaboración de dichos en análisis, se está refiriendo a una articulación. La articulación entre los dichos y la elaboración de esos dichos. En esa articulación, justamente se constatan como dos momentos lógicos, que me parece que no estaríamos mal orientados si pensamos a la elaboración como un punto de inflexión hacia un momento que queda ubicado como primero a partir de esa elaboración y donde se marca una diferencia, una memoria y una pérdida. Lo voy a decir de este modo. Si elaboro es porque he dicho, pero cuando elaboro hay algo del dicho que ya está perdido. Con esto quiero decir, no podemos hacer coincidir el decir mismo y la elaboración en un mismo momento. Está el decir, la elaboración, y la elaboración es lo que ubica un decir como lo perdido. Les doy un ejemplo quizás banal. En un lapsus, esto se hace muy evidente. Es decir, alguien hace un lapsus y de repente dice, pero ¿quién dijo eso? ¿O qué se quiso decir con eso que se escuchó? Entonces, cuando elaboro, hay algo del dicho que está perdido. Y mientras estaba en el decir, la elaboración se encontraba aún en el advenir, o sea, en falta. Entonces, fíjense que ahí ubicamos entonces en la articulación algo que atañe a lo perdido y algo que atañe a lo que está en falta. Cuando elaboro, lo dicho está perdido, y cuando estoy en el decir, se podría decir que está en falta aún ese saber. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando reciben una consulta? Cuando ustedes reciben una consulta, en una primera entrevista, hay ahí un primer momento que todavía no es tal, porque tiene que ocurrir algo para que ustedes digan, ese fue un primer momento, pero están ahí en un momento lógicamente primero, en el cual habitualmente están escuchando, entregadas a la escucha, con un saber en falta, con algo que no advino aún, con algo que no está realizado. Y en el momento que ustedes pescan algo, ahí dicen, ah, eso que se comentó, que se dijo en esa primera entrevista, ya puedo encontrar una articulación ahí. Y en realidad lo que ustedes van buscando en esas primeras entrevistas, como un mapa significante. Patricia, ahí se te vio un poquito la imagen, ¿sabes qué? Es como si estuviera la cámara tapada con algo, porque recién se vio tu imagen y ahí está. Bueno, ahí te vemos, Patricia. Buen día nuevamente. Bien. Me parece que esta manera de comenzar a referirse al Edipo por parte de Fuckelman
evoca una perspectiva que se encuentra en la orientación lacaniana, donde lo que allí se comenta respecto a la interpretación edípica, a que se trata de una máscara la interpretación edípica. Una máscara que enmascara lo que hay de más profundo en la estructura del deseo. ¿Qué es lo que hay de más profundo en la estructura del deseo? La imposibilidad de escapar, lo voy a decir así, aunque suene complicado, pero vamos a desplegar esta frase. La imposibilidad de escapar a la concatenación de la existencia en tanto está determinada por la naturaleza del significante. Repito, esta interpretación edípica, ¿qué es lo que enmascara? Algo que está ahí en lo más profundo de la estructura del deseo. ¿Qué es lo que está allí en la estructura del deseo como solapado o escondido? La imposibilidad que tenemos de escapar a esta idea de que la existencia está determinada por el lenguaje. Lo traduzco de este modo: si llegamos a tener alguna noción respecto de la existencia, no es sino porque el lugar de la palabra, el lugar del lenguaje, el lugar de la estructura es el hogar de todas las determinaciones del sujeto. Y ustedes lo habrán leído en conversaciones que justamente hay un énfasis puesto en que la existencia se ubica desde una lógica. No sabríamos nada de la existencia si no fuera por algo que se articula en el lenguaje. Con lo cual, noten ustedes que la existencia no se nos presenta como un a priori. Parece que el sentido común a nosotros nos indicara que, bueno, esto de ubicar la existencia es un dato, digamos, del sentido común. No es así. No es así. No es así por muchas razones, pero no se reduce nuestra idea de nosotros mismos y los demás a algo que se ubicaría en una ausencia y presencia. En esa dialéctica no se reduce a una ausencia y presencia, porque bien sabemos que pesa a veces la presencia de la ausencia, y de esto quizás muchas personas podrán comentar qué les pasa cuando extrañan a alguien, la presencia de la ausencia. Entonces ahí la existencia se nos vuelve complicada de pensar, ¿no? Como únicamente vinculada a que alguien esté ahí en el momento presente. Así como a veces hay gente que está presente cuando en realidad, estando presente, no da evidencias de estar allí. Y acá nos consta también, ¿no? Como ciertas presencias no comprueban la existencia, si parece que estuvieran ausentes. Bueno, entonces ahí tenemos un problema que está mucho más presente en la práctica clínica de lo que suponemos, que es ubicar una existencia desde un lugar que no es el del sentido común. Pero, si ese es un problema, lamentablemente tengo que informarles que tenemos otro problema. Y es que en tanto se ubique una existencia, lo que queda por situar también es la inexistencia. Y en este punto ustedes me podrán decir, ¿y en qué nos atañe tener que establecer los parámetros sobre los cuales se funda la existencia y la inexistencia? ¿Es una cuestión importante? Bueno, yo podría responderles de distintos modos, pero voy a tomar esta vía, que es la que se refiere a la lógica con la cual nos manejamos en nuestro pensamiento y nuestra acción. Las categorías que empleamos, lo sepamos o no,
para darle o no existencia a las cosas o a las personas, o para evaluar o resolver un problema. ¿Dónde se origina esa manera de pensar que tenemos, esa lógica, esas categorías que empleamos? Bueno, yo podría decirles de un modo muy general que esa lógica que nosotros empleamos en el pensamiento tiene sus raíces en una tradición filosófica judeocristiana, la cual encuentra sus fundamentos justamente en la Grecia clásica, siglos 5 y 4 a.C. O sea, fíjense cómo nos reconduce esto a ese momento de la tragedia edípica, digamos, ese momento de la historia de Occidente en el cual se podría decir que se pensaron las cosas y los problemas más importantes, en rigor los únicos que importan, qué es el ser, qué es el no ser, qué es la existencia, cuál es el destino, ¿no? El sentido de una existencia, ¿no? ¿Qué es lo que constituye justamente el ser y la existencia? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre las apariencias de las cosas y la esencia de las cosas? O el mundo de las ideas y el mundo sensible. Seguramente habrán estudiado en el colegio secundario o en la facultad la caverna de Platón, ¿no? El mundo de las ideas, el mundo sensible. O sea, fíjense que es una problemática que desde el comienzo ha, digamos, generado una reflexión, ¿no? Con lo cual entonces tenemos que pensar que la existencia y la inexistencia no son datos a priori, son datos que requieren una cierta elaboración. Y yo les decía recién que de manera muy condensada también se podría pensar la temática de la ausencia y la presencia. Me remito a lo que Fukuyama mismo decía en el año 1999 en el hospital Tobar García. Ustedes saben que es un hospital infanto-juvenil de acá de la ciudad de Buenos Aires, que tiene internación. A él lo invitaron varias veces allí a Fukuyama a hablar. Y en el 99 Fukuyama decía que si en el campo de las matemáticas establecemos algo del orden de la presencia y la ausencia en un sistema binario, ¿no? Tipo 0 y 1, y fíjense qué importante que es esto. Él lo está diciendo en el 99 cuando todavía ni por asomo estábamos en este paradigma actual de los dispositivos, que cómo funcionan con el 0 y con el 1. ¿No? O sea, los ladrillos elementales de esta época digital son el 0 y el 1. Es una puerta que se abre o que se cierra. Todo se basa en el 0 y en el 1. Y él decía, bueno, en las matemáticas tenemos esto, el 0 y el 1, la presencia y la ausencia. Ahora, en el orden de la representación, que es donde manejamos nuestra vida, en el orden de las representaciones, esto se potencia. Ya no se trata simplemente de presencia y ausencia, sino que, como les decía recién, puede tratarse también de, bueno, una presencia que se hace ausente, ¿no? O una ausencia que se presenta. Y esta potenciación es la que ofrece el campo de la representación. O sea, no se trata simplemente de que algo no está, sino que a veces la ausencia se hace presente. Y está ahí. Por eso decía, quien haya tenido que evocar a alguien, extrañarlo, ¿no? Estar en una suerte de nostalgia, tendrá alguna noción de cómo la ausencia se hace presente. Entonces, en el espacio de significación de nuestra vida no solo hay presencia y ausencia. No es un espacio de dos elementos, sino es un espacio de 4 elementos, de 2 elementos que están potenciados. Esto venía a cuento de cómo lo que está o no está, la existencia, no precede a una lógica desde la cual se ubica.
una lógica que sin ninguna duda es subsidiaria de la relación que las personas mantenemos con el lenguaje. No vamos a avanzar mucho más en filosofía acá, aunque sería interesante. Pero demos un pasito más en la filosofía. Salimos del siglo IV y V antes de Cristo, viajamos un poquito más adelante en el tiempo y nos encontramos con Descartes. Ustedes dirán, ¿en qué nos concierne Descartes? René Descartes. Ya siglo XVI, comienzo del siglo XVII. Bueno, Descartes, en las meditaciones metafísicas, realiza una doble operación. La del cuestionamiento radical de todo lo que del pensamiento se podría tomar como punto de apoyo en el campo de la representación, como de todos los saberes constituidos, ¿no? Y ahí ubica una duda, que se llama una duda hiperbólica, pone en cuestión la verdad del ser. Es decir, ¿qué es lo que a mí me garantiza que soy? Las representaciones, las percepciones, todo eso es materia engañosa, y sí que lo es, ¿no? La sensibilidad, la percepción, no nos conduce a verificar que alguien está allí. De hecho, les comento, hace poquito escuchaba un reportaje a Mario Pergolini, ¿no? Donde él hablaba sobre las tecnologías que están por venir. Es un tipo que está muy interesado en lo tecnológico, él. Y decía que ya se está experimentando, ya está, con la construcción de una imagen holográfica para las publicidades, donde aparece una persona hablando que no existe. Y no hay modo de constatar en lo que uno ve que eso no es una persona. Se mueve, habla, parece una persona. Y bueno, ya se está utilizando esto para publicidades, ¿no? Con lo cual, fíjense que las corporaciones ahí salen de los convenios colectivos de trabajo, porque tienen a alguien a su disposición con un modelo, una modelo para la publicidad, que no existe, pero está ahí. Y bueno, también comentaba algo muy interesante, que es que parece que lo que se viene es, vieron que ahora las traducciones, los subtítulos automáticos, cada vez vienen siendo más eficientes, ¿no? Bueno, estaba comentando que se está trabajando en un software en el cual ustedes, por ejemplo, van a comunicarse con alguien en Alemania, que está en Alemania y que hablan alemán. Entonces, ustedes van a hablar con esta persona, supónganse por Skype, y la persona va a escuchar la voz de ustedes, pero en alemán. Y ustedes van a escuchar la voz de la persona que está en Alemania en español, ¿no? Como si fuera un doblaje simultáneo, pero conservando la voz de cada uno de los participantes. Bueno, mucha reflexión nos merece eso. Pero volvamos a Descartes. Yo les decía, la meditación cartesiana pone en cuestión todo para ver dónde se sitúa la garantía de que soy, de que hay alguna certeza. Y esa certeza Descartes la encuentra, lo estoy resumiendo, les pido disculpas, ¿no?, por esta condensación. La certeza la encuentra en que, bueno, no puedo dudar de que dudo. Ahí encuentra una base sólida. Entonces, bueno, entonces en tanto pienso, luego existo.
ahí encuentra un punto de apoyo. Y en realidad, y Descartes se desentiende de la verdad, se ubica más bien en la certeza, y la verdad, en realidad, la entrega a un Dios, al Dios que no engaña. Lo que le importa a él es la certeza de que efectivamente hay algo de lo cual no puede dudar, y es que está dudando, de que está preguntándose qué es el ser. Por lo tanto, pienso, luego existo. Y ahí encuentra el ser del sujeto, el yo soy. Ahora bien, fíjense, el yo pienso, que es en realidad un soy aquel que piensa, ya no necesitas confiar en ningún saber constituido, ni en ninguna representación previa para afirmar y postular con certeza el ser del sujeto. Yo soy el que piensa, por lo tanto ahí yo soy. Este nuevo sujeto es muy importante porque está en el origen de la producción de un nuevo saber. Fíjense qué importancia tendrá y qué prevalencia tiene en nuestra época esto que Descartes funda, ¿no? Como los argumentos sobre los cuales se sustenta la ciencia incluso, porque este saber va a estar regulado a partir de ese momento por las leyes que derivan únicamente de una combinatoria del juego simbólico de ciertas letras. Y en todo caso encuentra un límite esa combinatoria, a veces por, bueno, lo real de las imposibilidades del juego de las letras. Esto está en la base de la escritura científica. Con el advenimiento de la ciencia, el saber es lo que se utiliza para aumentar el saber. El saber es lo que se utiliza para aumentar el saber, no para llegar a la verdad. Es aumentar el saber, para producir y acumular saber, sin más conexión con la verdad, pero con la garantía de decir que el sujeto en este saber existe. Cuando yo les digo que la escritura científica, el advenimiento de la ciencia, plantea el saber como eso que se utiliza para aumentar el saber, fíjense, es muy patente esto, porque no se ocupa de la verdad, que es decir, de alguna manera, que no se ocupa de las consecuencias que podrían desencadenar esa acumulación de saber, ni de los efectos posibles. Ayer también leía que Google está diseñando un robot, ¿no? Una inteligencia artificial, que suponen que podría tomar conciencia de sí mismo. ¿Sí? Como que estaría en los albores de ser autoconsciente. Y comentaba la persona que estaba al tanto de este desarrollo de Google, que este robot va a tener, ya tiene el texto de todo lo que hay en Internet. O sea, ustedes imagínense una máquina que contenga el texto de todo lo que está en Internet, en todas las lenguas además, ¿no? Y que vaya haciendo articulaciones con esa información. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un saber que lo que busca es acumular saber, pero que no plantea ese procedimiento, los efectos y las consecuencias que podría tener eso. Uno ahí piensa en Terminator, ¿no? Como, ¿no? En Skynet, ¿no? A las 10:36 del sábado 16 de julio, Skynet tomó conciencia de sí mismo. ¿Y qué descubrió? Que los humanos son un estorbo, vamos a eliminarlo. Podría ser, ¿por qué no? Si algo, digamos, se piensa solo desde el lugar de la eficiencia,
y se piensa solamente desde el lugar que algo que podría obstruir un sistema que funciona, ¿por qué no pensar que en algún momento eso llega a la conclusión, ¿no? Por su misma estructura, ¿no?, de funcionamiento, que nosotros somos un estorbo? Y claro que lo somos por otra parte, ¿no?, sin ninguna duda, porque si hay algo que nosotros hemos comentado es que nuestro papel en la Tierra es bastante lamentable, ¿no?, con relación a lo que es la naturaleza y bueno, hay otras cosas que no andan, que no funcionan y que tienen que ver con que nosotros estamos radicalmente inadaptados e inadecuados en este mundo. Y a duras penas hacemos lo que podemos con esa inadaptación nuestra. Bueno, yo le decía, la ciencia con este modo de proceder nos da una pista de cómo se concibe al sujeto. Y acá nuevamente llevo el discurso al consultorio, a la calle y a la vereda del consultorio, porque justamente lo que ustedes reciben, lo que yo recibo, son efectos de un modo de ubicar al sujeto que genera exclusión, y esa exclusión retorna bajo formas inesperadas, porque hay algo que se resiste en el sujeto a ser ubicado en el campo de las certezas, donde la ciencia y también la economía de mercado quieren ubicarnos, donde se plantea una cierta homogeneidad para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se generan efectos de exclusión donde cada quien reivindica su propio modo de saber o de gozar, y cuando eso no es admitido por el sistema, de algún modo retorna, a veces de la mejor manera, a veces de la peor. Podría ser por una sublimación, o podría ser por un síntoma, o podría ser por lo que le pasa a un niño o una niña. Ahí tenemos los efectos que genera un modo de concebir al sujeto donde lo que está excluido es la particularidad. Bien. Entonces, yo diría, si nuestra vida se desarrolla en un sistema cuyos cimientos más esenciales y establecidos se basan no en la verdad, sino en la certeza. Repito, si nuestra vida, lo sepamos o no, se desarrolla en este sistema cuyo cimiento es la certeza y no la verdad, y esta certeza relativa al efecto de una combinatoria de letras, ¿ustedes no suponen que ese modo de concebir al sujeto no tendrá consecuencias sobre la vida de ustedes o la de sus pacientes? Yo recuerdo que me llamó la atención en el año 86, estábamos en un grupo de estudio con el doctor Fuckerman, y estábamos hablando sobre ciertos efectos justamente de la vida moderna, y él en ese momento dijo, sí, porque el tema es que en California están unos señores con unas computadoras, año 86, donde esto todavía estaba como recién esbozándose para nosotros. O sea, están con unas computadoras, ahí ingresan algunos números y eso produce efectos catastróficos sobre la vida de las personas. Lo decía en el 86. Y es así, o sea, digamos, muchas de las cosas que nos pasan están relacionadas con el efecto que producen esas combinatorias de letras, ¿no? Un juego que se juega en otra parte, ¿no?, en otra escala y en otra liga, pero que tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Entonces, les decía, suponemos que esta manera de concebir al sujeto
tiene consecuencias sobre la vida de las personas, y ahí queda aludida una forma de existencia. Y ahí, yo les decía, ¿y ahí cómo ubicamos la inexistencia? Y tenemos algo interesante porque el psicoanálisis afirma que la definición de la existencia se determina no por lo que es, sino por lo que no es. Incluso les diría, la práctica nuestra también se determina por lo que no es, más que por lo que es. ¿No? Si ustedes se ponen a pensar lo que ustedes ofrecen, como yo entiendo que lo hacen, que es escuchar, de alguna manera ofrecer una escucha atenta y dedicada, donde se pone en juego la intimidad, la vida personal, la vida familiar, lo más propio de cada quien. Ustedes proponen eso. Ahora, ustedes no son amigos de los pacientes, no son familiares, no son amantes, no son colegas. ¿Qué son ahí? Yo diría que lo que se define en ese encuentro de nosotros con los pacientes, ese lazo social, se define por lo que no es. Y justamente porque se define por lo que no es, ahí pueden empezar a circular ciertos fenómenos que después uno liga, a que se parece a una amistad, se parece a una familiaridad, se parece al amor, ¿no? Y ustedes constatan que se van generando, ¿no?, ciertas cuestiones relativas a los afectos, con los cuales uno tiene que ir manejando las cosas de manera cuidadosa, porque estamos en campo minado nosotros en la práctica nuestra, ¿eh? Es una actividad de riesgo, ¿no? Porque, como decía Freud, uno abre la caja de Pandora y se encuentra con los fantasmas de las personas, ¿no?, las cuestiones difíciles de la ubicación de los mayores respecto a la infancia. Abrimos un mundo, bueno, Freud lo decía, ¿no?, es como abrir las puertas del infierno de alguna manera. Y sobre eso uno debe manejarse con cierta cautela porque el afecto está en juego allí. Había un psicoanalista que decía que la libido era material inflamable y explosivo, y es así. Bien, entonces le decía, nuestra actividad, así como la existencia, también se define de alguna manera por lo que no es. Y ahí el psicoanálisis, en sus hallazgos, equipara la inexistencia justamente al cero, ¿no? Lo homologa de alguna manera porque ustedes me dirán, pero el cero es nada. No es así. El cero es el primer número, aquel que designa un lugar vacío, un término que designa una falta, un lugar que está indicado por un agujero. Por eso, de alguna manera, este cero, de alguna manera nos remite a ese agujeramiento que atañe a un lenguaje que en su incidencia agujerea el cuerpo y pone en juego los agujeros, y claro que sí los pone, ¿no? Y fíjense cómo a veces las manifestaciones sintomáticas ponen en juego los agujeros habitualmente, ¿no? Que no poder comer, que no poder respirar, que tengo otitis, que tengo un problema en la vista, ¿no?, que el nene no hace caca, que el nene se hace pis, que de manera preferencial los agujeros del cuerpo, fíjense que están comprometidos allí. Y bien, ustedes dirán, ¿qué interés nuevamente podría representar para nosotros estas cuestiones tan alejadas de los problemas con los cuales lidiamos en el consultorio? Yo lo diría así, porque este Edipo nos va a dar mucho que pensar.
ustedes reciben la consulta por un niño o una niña, ¿no? Un rendimiento escolar que no es el esperado, supongamos. Una manifestación de conducta en la escuela o en la casa que contraría lo que los padres esperan. O sea, o una rutina que los padres juzgan alterada, dormir, hacer piso, caca, o en casos más graves, por ahí, problemas con relación al lenguaje. Y les comento, hace poquito una psicopedagoga de aquí, de zona norte, de Gran Buenos Aires, que tiene un emprendimiento ya hace muchos años en el cual va a contar cuentos al jardín de infantes. Hace muchos años que lo hace. Tiene un equipo muy interesante, muy piolas. La verdad que comentaba lo que está observando ahora que volvió a los jardines a contar cuentos con los nenes que nacieron hace un poquitos años atrás, que ahora tienen 3 años y que estuvieron 2 años en aislamiento con la familia. ¿Qué es lo que constata esta colega? Me decía a mí que, y es una buena observación porque es una persona que tiene una casuística de andar de un jardín a otro, observando a los niñitos y a las niñitas. ¿Qué es lo que estuvo observando ahora? Graves dificultades con el lenguaje, de un modo generalizado. Imposibilidad de quedarse escuchando el cuento, cosa que antes pasaba, ¿no? Porque alguien que cuenta cuentos y que tiene como cierto estilo interesante, cautiva a los pequeños y a las pequeñas cuando cuenta un cuento. Claro que, bueno, muy sorprendida e impactada, y esto lo estamos corroborando también con otras colegas, lo hemos charlado con Patricia hace poquito tomando un café, acá en Buenos Aires, cómo esto se ha hecho evidente, sobre todo y se ha acentuado con el tema de el tiempo que la familia estuvo con los nenes en la casa encerrada. Una colega ayer me comentaba, sí, dice, estuve conversando con una familia que tienen 7 hijos y los padres me decían, estábamos solos. Y la colega decía, no puedo entender que diga que estaban solos porque eran 9 en la casa. Claro, los padres estaban solos. Lo que decíamos es que en este momento, en este periodo que pasamos, los padres estuvieron bastante desamparados, ¿no? En tanto ese ordenador, que es la escuela, no estaba, o estaba bajo esta forma más híbrida, que es la de la conexión, que incluso le supuso a los padres mismos tener que estar ahí exigidos, demandados para acompañar las tareas. Entonces, los que realmente estuvieron bajo una demanda y una sobrecarga, sin ninguna duda, fueron los padres de hijos pequeños y de hijas pequeñas. Entonces le decía, les llega a ustedes una consulta. Ahí hay algo que no está ocurriendo. No es lo esperado, no es el ritmo deseado, no es la conducta anhelada. Y bueno, son cosas que no están pasando. ¿Por qué no están pasando? ¿Son inexistentes? Que sean inexistentes significa que no son nada. No, justamente, aunque inexistentes, eso que no está pasando, que los padres esperan que pase y no pasa, aunque inexistentes, son algo, y algo muy importante, tan importante que movilizó la consulta para ir hacia ustedes. Ahora supongamos que ustedes entonces se ponen relacanianos, ¿no? Y sitúan ya en esa primera matriz lo que existe y lo que inexiste. Siendo lo que existe aquello que niega lo inexistente. Ahí no solamente se ponen relacanianos, sino que incluso asumen una posición de lógico-matemáticos, ¿no? Al estilo Frege, porque están diciendo que la existencia se está sustentando en la negación de lo inexistente. Dirán como Frege que la afirmación de la existencia del uno no es más que la negación del cero, que es así.
y que en esa negación se establece una diferencia. Pues, volviendo a sus niñitos y niñitas, yo imagino que cuando ustedes reflexionen, como estoy seguro que lo hacen todo el tiempo, entre lo esperado y lo obtenido, no solo por la familia, sino por ustedes mismos, lo sepan o no, están haciendo una reflexión lógica sobre aquello que podría plantear una existencia. Están haciendo una reflexión sobre esos parámetros lógicos que ubican lo que existe y lo que no existe. Y en esa reflexión van a tener en cuenta que en aquella operación que están posibilitando ustedes, deberán tener evidencias de que a la familia le importa que ustedes estén allí. Que en ese importarles, el lenguaje tuvo su participación. No solo eso, sino que en el encuentro entre ustedes y el niñito o la niñita, algo comenzó a deslizarse, a generar una captura, una cautivación, ¿no? En particular, traccionada por el juego. Si eso es así, si la familia ha hecho un pase, ¿no? Un pase de lo que no saben a su propio no saber, el de ustedes, porque es un pase. Hacen un pase, o sea, lo que no saben, por eso van a ver. Acá las colegas hacen esa transferencia de lo que no saben al no saber de ustedes. Por supuesto que ustedes cuando reciben ese no saber no dicen, mire, yo tampoco sé. No, no lo harían nunca, ¿no? Dejan que, pero dan a entender de alguna manera que tampoco van a sacar el manual ni tampoco van a hacer la receta con el fármaco. Ahí están dando una indicación ustedes de cómo se ubican frente al saber. Entonces decía, la familia hace este pase, ¿no? Desde la barquita del no saber de ellos, los pasa a la barquita de ustedes del no saber para que crucen el río, ¿no? Y en la otra orilla los estará esperando, la familia. Ahora, hay algo de la transferencia que está operando ahí entonces. Debemos suponer que hay algo de la transferencia. Ahora bien, la transferencia no es sin la presencia de ustedes, lo cual nos lleva a preguntarnos de qué modo existen o inexisten ustedes allí, en esa transferencia, y qué lógica sustenta esa existencia o inexistencia de ustedes. Porque todo lo que ustedes digan, las intervenciones que ustedes hagan, van a ser recibidas desde la transferencia en la cual ustedes han sido ubicadas. Desde ahí, pero eso nos dice, ¿y qué existencia tenemos ahí en ese lugar de la transferencia? ¿De qué manera existimos o inexistimos? Como verán, en todos estos elementos tenemos conjugadas las preguntas que nos plantea Fuckelman en este comienzo de Edipo. Pero son cuestiones sobre las cuales vamos a volver la próxima vez. Si les parece, hacemos una pausa ahora para que sedimente lo que hemos conversado en este primer segmento y volvemos. Muy interesante, Miguel. Me hizo pensar, justo yo estaba recién con una viñeta de hace Bien. mucho. Sí. Estaba con una viñeta justo que la tomé para escribir sobre un momento donde en una sesión junto con una mamá y un niño empiezo a sentirme, hago las resonancias, los registros corporales que sentimos los psicomotricistas, me sentía ahogada. Y si bien el nene se reía, era una situación en un pelotero, ¿no? Yo puse un pelotero, y estaba la mamá, y bueno, los dos cuando vieron el pelotero se fascinaron, estaban re divertidos. Yo sentía como que era pura excitación, carcajada, y una misma acción, como que era todo un círculo, una continuidad, como que todo lo que pasaba ahí en relación a lo que la mamá hacía con el nene en el pelotero, que le tiraba la pelota, era todo lo mismo, ¿no? Como una continuidad. Y como que no había respiro, la mamá no le daba respiro al nene, que no se reponía de la carcajada de la última pelota y enseguida le tiraba la otra. Yo me sentía como ahogada, eso de que no había respiro.
¿no? Esta mamá no daba respiro, porque ella no podía respirar, es como que faltaba aire ahí. Entonces empiezo a intervenir a partir de esto que me pasa a mí, ¿no? Que me empiezo como a sentir como a frenarla a la mamá como para que empiece a poner pausas, ¿no? Entre un tiro y el otro. Y a ver si hacía algo. El nene solamente reaccionaba. No era que él hablaba, decía, ay, dame otra. El nene solamente era pura reacción. Es un nene que en ese momento no solamente decía palabras de formas geométricas, no se dirigía al otro como, ¿no? Respondiéndole al otro. Bueno, entonces yo empiezo a introducir ahí la pausa, ¿no? Para que haya un ritmo, para que haya algo también por parte del nene, y un querés, y el nene empezó a responder que sí, con el gesto y con la palabra. Y la mamá se quedó, fue la primera vez que el nene le respondía. Y le decía sí. Bueno, fue todo, digamos, yo ubico como un hito a partir de ese momento, ¿no? Entonces, yo pensaba todo el tiempo cuando estaba escribiendo esto y cuando vos hablabas en relación a esto de la inexistencia, en relación a la existencia, digamos, de un niño como niño que puede decir sí quiero o más o algo y no responder solamente a esto que era una cosa continua, como si era como toda una continuidad indiferenciada y no había dos espacios ahí, era como una circularidad. Y donde empezó a aparecer el nene con sus palabras, digamos, Claro. viendo y con su gesto. Y la mamá, claro, ellos, digamos, lo que siempre me decía, la mamá decía, nunca me responde, nunca me contesta. Digo, para que haya palabras, tienen que hacer falta las palabras, decía yo. Y no me lo entendía, es como que, viste, no lo entendía, era como teoría, viste, porque ellos se entendían perfectamente sin las palabras del nene. Entonces yo sentía como que cuando vos hablabas que esto de hacer faltar las palabras, la tuve que hacer faltar a esta mamá que era omnipresente, y esto de la presencia, ¿no? Tan omnipresente que no era presente, porque era tan omnipresente que ella no se hacía presente dando lugar como mamá a un hijo, porque era una cosa, viste, que demasiado. Sí. Vos sabés que me hiciste acordar, Patricia, ese fragmento del libro de Primo Levi que se llama La Tregua, donde comenta, yo creo que lo hemos charlado acá con ustedes en algún momento, sobre este nenito que tenía 3 años, que estaba en el campo de concentración, que era hijo de nadie, no hablaba, estaba paralizado de la cintura para abajo, y estaba en ese dormitorio colectivo, ya el campo liberado por los rusos, pero todavía la gente ahí, los desechos de lo que quedaba, de la gente que había sobrevivido, quedaban en... Bueno, y Primo Levi hablaba sobre este nenito, que lo habían apodado Genek, y me hizo acordar esto que vos comentabas, porque con una observación muy aguda de Primo Levi, es que aparecían unas enfermeras polacas que lo agarraban al nene y lo alzaban y lo revoleaban, y él decía, con besos y caricias vanos, ¿no? Como si fuera un muñeco, ¿no? Y distingue ahí la aparición de un muchacho, un adolescente, que se dedica a quedarse al lado de la cuna del nene y le empieza a hablar en forma pausada, le da de comer en la boca, lo cambia sin asco, diferencia esos dos tratos. Me hizo acordar a esto, ¿no? Bueno, vos lo que vos comentás al principio es como eso, como una continuidad, ahí como si el nene fuera un muñeco. Sí, un objeto de reacción, era pura descarga, reacción, jajaja, tipo no se podía reponer de eso y ya enseguida le tiraba la otra pelota y era una excitación, contra los dos sobreexcitados. Sí. No era un juego eso no.
no era un juego, no había dos ahí, digamos, era una cosa que era, me empecé a sentir así yo, como ahogada. A mí me dio esa impresión, Sí, entonces empecé a poner aire, me sentí ahogada, porque no claro, respiro, no, es como que no daba respiro y pensaba en esto de, no sé, era como una situación en la panza, donde no hay aire, ¿no? Están ahí, uno adentro, bebé adentro del líquido amniótico, qué sé yo, y no hacen falta las... Es como que era como una continuidad, era una cosa... sí, parecía que estaba bueno porque se estaban matando de risa, pero, pero a mí no me parecía que era un sí, juego eso. sí, Entonces, sí, ahí yo pensaba en relación a esto de la existencia y el lenguaje, ¿no? Cómo se hace, cómo a partir de eso que aparece, como el lenguaje, porque él tenía palabras, pero no eran palabras, ¿viste? Tenía, no sé, decía palabras, pero no hacia un otro, ¿entendés? Como dirigías al otro, y de hecho además decía, nunca me contesta, nunca me contesta, siempre le pregunto, nunca me dice nada. Y, y entonces a veces al papá sí le contestaba, o empezó a decirle papá primero que a ella. Entonces yo le decía, pero vos estás tan encima de él, tan arriba, tan cerca, que no tiene necesidad de llamarte, porque estás ahí, estás ahí todo el claro. tiempo. Eh, y bueno, y me parecía eso como esto que vos decías en relación a todo me parecía el saber. Esta mamá es muy de, sabe todo, hace todo, se anticipa todo, ¿no? No había espacio para la duda en relación a la crianza. Pero sí, bueno, tenía mucha, sí, y sigue teniendo mucha transferencia, ¿no? Con, con, conmigo, qué sé yo, por ese lugar me dio eso de no saber qué vos decís para que yo no sepa Claro, tampoco. Sí, claro, pero es una claro. mamá este, que tiende a eso, a estar, ¿no? A no faltar, a no estar, no faltar, no, eh, Claro. Yo pensaba, Patri, también en relación a esto que decía Miguel del ejemplo, me hacía acordar un poco a esos muñecos que uno le aprieta la panza y se ríen. Medio como si no fuese una respuesta propia, sino más de un objeto. Entonces, como la sorpresa de la madre cuando él puede responder de un modo no tan automático, ¿no? Como que hasta entonces no había una propia palabra en esa risa de, bueno, aprieto, se ríe, le tiro la pelota, se ríe, le vuelvo a tirar la pelota, se ríe, como a que aparezca algo de lo subjetivo propio de ese niño ahí respondiendo de forma distinta al apretarle la panza nomás. claro, sí, sí, era Sí, sí, como eso, sí, era así, una cosa automática, como una cosa, no, yo veía eso, como que todos los tiros eran el mismo, no había un ritmo, digamos. Era mm, todo, era así, 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 y terminaba, claro, era como una cosa circular, no, claro. eh, Como si fuera una esfera sí, sí, y no un objeto agujereado, sí, ¿no? Más bien sí, una esfera. sí, sí, era eso. Y muy interesante tu ahogo ahí, ¿no? Sí, no sé, a mí me parecía cuando yo pensaba, cuando lo escribía, algo en relación al nacimiento, como que hay algo que no nacía por esta cuestión, ¿no? Un nacimiento, sí, correcto, el nacimiento, que a partir de ahí empezó como a haber otra, yo ubico un hito también en ese momento, de ambos nacimientos, no sé, de ella como mamá de este nene y de él como hijo de esta mamá, esto de la existencia en relación a las palabras, ¿no? Esto que como no, como somos en relación a este lenguaje, ¿no? Porque no había palabras ahí, no era, no, Claro, y qué interesante que dijeras también que te pareció que no había dos, no había dos, ¿no? porque el dos se ubica desde el tres, ¿no? Vieron como
nos enseñaron en la escuela primaria con la teoría de los conjuntos, el 0 es el conjunto vacío, que está designado por el 1, ¿no? Que indica que ahí está el conjunto vacío. Y después aparece otro conjunto que engloba al 0 y al 1, que está designando desde afuera, que es 2. Por eso decía que el 0 no es que no sea nada, es el primer número, ¿no? Por eso decía, no hay 2. Si no había 2, o si vos no percibís, porque no había 3. Claro, y en relación al 3 yo lo pienso más como es en relación a esto que vos decías de lo presente, lo ausente, lo omnipresente, que se convierte en ausente también por tan omnipresente. Sí, Y en relación claro. a papá, que sí, había un papá que estaba ahí en esa casa, ¿no? Pero puede decir que había un padre presente, pero no. No había El un padre. pa- claro, el papá puede estar, pero quizás no corta ni pincha. Claro, no parece que no cortaba ni pinchaba. Y yo, bueno, Claro. la relación con el papá también. Por más que sea un papá amoroso, dedicado, ahí en la dinámica de esa pareja, de esa familia, quizás el papá no corta ni pincha, porque ahí también hay que ver qué ubicación tiene para el padre su mujer. Porque fíjense, los padres de Juanito, ese caso emblemático del psicoanálisis, los padres de Juanito eran dos padres muy progres para la época, ¿no? O sea, gente muy culta, instruidos, amigos de Freud, en un círculo intelectual que era el de Viena, el padre era recicero en la ópera, gente muy avanzada y vanguardista con respecto a la educación. De hecho, bueno, lo consultan a Freud, ¿no? Por la fobia del nene. O sea, uno diría, eran padres modernos, como los que uno puede recibir hoy, ¿no? De cierto estrato social. Pero ahí uno de los temas era que para el papá de Juanito, su mujer no le movía un pelo. Y ahí había algo entre la mujer y el nene. Bueno, el padre, por más piola que fuera, no parte. Después, bueno, se comprometió con el tratamiento y eso influyó, ¿no? Fue a consultar con Freud. Freud medio como que lo designó analista doc al padre, y fue en parte el que condujo el tratamiento, el padre mismo. Pero es cierto, el padre puede estar, ser amoroso, un tipo tranquilo, pero que no corta ni pincha, quizás porque la mujer para él no representa nada, en términos de esta es mi mujer. Eso lo verás vos después, ¿no? Quizás con lo que puedas reflexionar sobre esta familia, Patricia. Y no, igual esto que cuento es de hace un montón. Cuando el nene tenía 2 años y ahora ya tiene como 8. Y Ah, nada que ver ahora. Nada que ver. bien, Pero eso fue bien. como una de las primeras intervenciones, me acuerdo. Ah, Y nada, intervenir con el papá. Pero bueno, ese día yo ubico varios hitos en el tratamiento con este niño y esta familia, y bueno, y ese fue como creo que el primero, como que fue un antes y un después de ese día, ah, ¿no? claro. Y bueno, nada. Y la mamá está bien? Sí, sí, sí. Está bien. Sí, sí, no, la mamá está chocha, me ama, tipo, yo soy lo más. Tipo, Muy no quiero bien, muy dejar bien. porque ya, digo, bueno, no, pero tengo que ver cómo, porque me aman, tipo, me aman todos, me aman, pero es como, bueno, ya está, que siga el otro. No, y antes estaba re complicada Hola, con el otro hijo ¿hay y alguien más ahí que está apareciendo? Hola, Ah, Pensaba, Patri, esto que vos comentás del lenguaje, cómo pasa, bueno, también con el movimiento. Justo en ay, el... estaba por decir eso, Daniela y Rizarri. Te leí la mente, Marce, porque, bueno, nos pasó con un niño muy pequeño, que el motivo de consulta era, bueno, que no
venía como demoradito en el desarrollo motor, autónomo. Entonces, bueno, con Reggie empezamos a acompañarlo, y el niño realmente, la madre entraba a la sala, lo sentaba, y claudicaba, y quedaba ahí sentado. Por mucho tiempo estuvo la madre, entraba el padre, y hasta que nos miramos un día con Regina y dijimos, bueno, vamos a sacar a la madre, la vamos a hacer desaparecer. Justo, bueno, yo tuve entrevista con los padres, yo salgo de la sala y Reggie se queda con este niño. Y bueno, cuando termina la sesión, los papás van a buscarlo y Regina me dice, no sabes, gateó por toda la sala, iba y tocaba el espejo, iba y... Bueno, como esto digo de dar espacio al otro, y pensaba en esto de la mirada, cómo puede paralizar al otro, ¿no? Y bueno, y por supuesto, como estrategias ir viendo cómo hacer aparecer a este niño, ¿no? Y la verdad que fue una jugada hasta que, bueno, pudimos sostener esto de, bueno, a partir de ahora ya no va a entrar usted, vamos a armar un grupito con el niño, vamos a buscar otro par. Y bueno, el niño hace 3 semanas ya, bueno, se paró solo, enfrente del espejo, ¿no? Le cuesta mucho, cambiar las posturas le cuesta mucho, porque siempre es como que lo ponían ahí, ¿no? Cual objeto en vez de cual sujeto. Esto es lo que yo pensaba, ¿no? Que con el lenguaje y con el movimiento es como lo mismo, ¿no? Como uno otorga esta posibilidad al otro desde el espacio. Si no hay espacio y hay fusión y hay esto de lo esférico, de lo, no hay posibilidad, paraliza, ¿no? Pensaba eso. Sí, yo Estaba pensaba, pensando una sola cosita, que usted y Regina se pusieron como patobicas en la puerta del boliche y dijeron, usted señora no entra. Fue un corte, dijimos, hasta acá llegamos. Sí. Sí, era necesario. Pero Sí, bueno, Marcela. ¿no? Teníamos que ir esperando a ver cómo este niño reaccionaba, porque ay, no me traje los lentes. no, fue feliz el niño, fue feliz, dijo, qué suerte que estas dos entendían un poco de algo. Qué gracioso. Sí, a mí me llamó la atención varios conceptos que hemos tratado hoy. El tema del concepto de elaboración, esto de la ausencia, la presencia, la existencia, la inexistencia. Y este ejemplo que también trae Daniela es como las psicomotricistas, a través a veces de la inexistencia, traemos presente alguna existencia a través de lo corporal que manifiesta la niñez. Entonces, en este caso que dice Daniela, como ese caso, ya que todos las escuchamos, es que hicieron desaparecer a la madre, pero apareció de otra manera. Apareció en la hiperactividad, en estas ganas de explayarse en un espacio, de contactar, de ir armándose, de organizándose, de relacionarse de otra manera con el entorno, con ese adulto más disponible, no disponible, haciéndole un juego. Entonces todo esto de la observación, que nosotros lo tenemos como muy incorporado, las psicomotricistas en el marco teórico y en la intervención fundamentalmente, que es la observación no participante y la participante, que es la intervención, jugamos y se ponen en tensión estos conceptos, ¿no? La existencia, la inexistencia, el aparecer y el desaparecer. ¿Qué cosas desaparecen para que aparezcan otras? ¿Y qué cosas al mismo tiempo se hacen aparecer en detrimento de la desaparición de otras? Y esto de que la niñez en muchos casos, con estas manifestaciones corporales, la expresividad motriz, va diciendo, este soy y existo de esta manera, como que los dos términos se unen en ese punto, ¿no? Y cómo a través de esta observación uno va organizando la intervención como un objetivo propio, que es la construcción de la identidad, la construcción de la subjetividad.
Entonces, bueno, me quedé ahí pensando en estos conceptos que me parece que, como para reverlos, me dio ganas, como que apenas me des el resumen de la de hoy, me encantaría escuchar otras cosas que me quedaron ahí sin poder escribir. Sí, tomo esto que decías de la identidad, Marcela, pues me parece muy interesante porque ahí tenemos la noción a que cualquier identidad posible se fundamenta en que hay algo que de manera radical no es idéntico a sí mismo. Y eso somos nosotros. En tanto nos constituimos en un lugar que es otro, esa identidad con nosotros mismos está excluida. Y como está excluida esa identidad con nosotros mismos, esto es lo que causa que vayamos a buscar la identidad todo el tiempo, porque es algo que de alguna manera se desarrolla durante toda la vida, a veces de manera más acentuada, en los grupos, en las naciones, en la familia. Digo, pero si hay alguna identidad posible es justamente porque hay algo que radicalmente no es idéntico a sí mismo. Y esos somos los sujetos, las personas. Y después a mí me interesa mucho la temática de cuando alguien se transforma de objeto a sujeto y esto de ser sujeto y volver a ser objeto, ¿no? En la relación. Cuando alguien empieza a ser sujeto y deja de ser objeto, cuando aparece la identidad, cuando aparece esta construcción que nos va identitaria, que nos permite diferenciar quién soy de quién no soy. Bueno, ahí... Sí, tenemos un registro, por ahora, no es un tema ese que abre muchos caminos, pero tenemos un mínimo registro en eso que hemos contado tantas veces, justamente en las criaturas pequeñas, cuando contame el mismo cuento. Y dale, no, el mismo. Eso es como si tejiera el registro del momento en el cual la criatura puede empezar a hacer algo con las marcas que lo determinan. Entonces sale del lugar de objeto. Y en tanto puede hacer algo con las marcas que lo determinan. Y en la medida que el adulto que está allí, como ustedes comentaban en esta práctica clínica, la de Patricia y la de Daniela, toman el relevo para decir, dale, te cuento el cuento otra vez, y no es lo mismo, y otra vez, y otra vez. Y en tanto uno se entrega a ese juego, lo alivia o lo descarga el chico, a la nena o el nene, de esa posición de objeto frente a la marca. ¿Qué es lo que pide la marca? Identidad, que sea lo mismo. Que es un tema que vimos hace varios sábados atrás, el tema de las marcas. Efectivamente. Después es una tarea de toda la vida, Marcela, porque sí, de algún modo hemos sido constituidos como objetos de la satisfacción parental. Eso ha sido necesario y deseable también, pero también hemos sido fijados en esos lugares de objeto, lo cual determina después nuestra vida amorosa. Y cada quien acá tendrá mucho para contar respecto a eso. ¿No? Sí. Y cómo uno va haciendo un recorte, bueno, de cómo habiéndonos constituido en tal matriz, uno va advirtiendo y cómo puede, poniendo en activo esos lugares en los cuales fue objeto y que determinan los vínculos amorosos. Porque fíjense qué evidencia es esta, ¿no? Si el amor para nosotros se constituye en una matriz tan asimétrica, en la simetría, porque nosotros venimos al mundo y, bueno, hemos tenido la fortuna de que nos recibieron, nos alojaron, permitieron que sobrevivamos. Y en eso se constituyó el amor. Hace 2 años, de un lugar de Colombia, me pidieron que hablara un día con otros colegas, que era el día un día dedicado justamente a
algo que tenía que ver con la violencia de género, pero también con la trata, ¿no? Y de algún modo yo decía que todos hemos sido vulnerados, ¿no? En algún sentido. Forma parte de nuestra Constitución esa vulneración. Entonces, ¿cómo no va a ser difícil después reacomodarse en la vida adulta si venimos de esa matriz amorosa tan asimétrica? ¿No? Después la gente tiene acá, hablaba con una colega, voy por mi tercera administración, me decía, ¿no? Hablando del primer esposo, el segundo, o en la tercera administración, claro, que bueno, a veces lleva varias administraciones esa elaboración. Acá Daniela se ríe, no sé por qué, pero está riendo. Yo ya no administro nada, Miguel. Bien, Digo, estabas contando, la Dani estaba contando. Ya no, ya tuve mi pensé, primera pensé que administración. estabas me contando, sobró. 1, 2, 3, 4. No, ya no son administraciones. Gracias a Dios. O gracias a vos, quizás, Dani. Uno se va corriendo también, va Sí, aprendiendo. también. Bueno, si les parece, nos vamos despidiendo por hoy, para Ujú. quedar en contacto, por supuesto, y volver a encontrarnos el tercer sábado de agosto. Qué que va a feriado, ser me el parece, Dan. Ah, sí, el 20 de agosto es feriado. No, el anterior. El El, 13. el 13 es feriado, 13, Ah, 14 y 15. sí, ¿por qué? No sabía. Porque el 17 de agosto, que cae miércoles, lo pasan al lunes 15 de agosto. Ah, hacen está bien, como un feriado Sí, largo. además, Bueno, claro, Antes de sí. despedirnos, Miguel, la felicitación por el libro. es un fin de semana largo. Sí, acá no he comentado nada, pero bueno, a propósito de Fuckerman, ayer llegó de la imprenta un tercer libro que es como que completa la trilogía de conversaciones, ponerse en juego, y ahora porque hemos logrado editar todo lo que andaba circulando por ahí de las intervenciones de Fuckerman. Como ustedes saben, fueron preferencialmente orales. Entonces, disertaciones en el Hospital Español, en el Hospital Tobar García, en el Hospital de Niños, en el Hospital Eva Perón de Merlo, entre el 86 y el 2007. Entonces, bueno, con la autorización de la familia, logramos hacer esta compilación. Trabajamos con la doctora de Gainza también en estos años, nos llevó 4 o 5 años hacerlo, en poner a punto ese texto. Ustedes saben que pasar lo oral, bueno, Patricia acá lo podrá atestiguar, pasar lo oral a lo escrito tiene su dificultad, su complejidad. Bueno, y lo hicimos como una edición independiente, además, ¿no? Para eso constituimos una editorial especialmente para generar este proyecto. Así que bueno, cuando vaya a Mendoza, llevo el libro. Estaremos acá ávidas para recibirlo. Claro que sí. Bueno, No sé Bueno. para cuándo, Miguel, estás. y acá estuvimos hablando con Jimena y con Daniela, y con Jimena sobre todo planteando algunas posibilidades para este año, que seguramente va a suceder en algún momento del año. Qué bien. Claro, Algún fin Miguel, acá lo algún fin de semana. esperamos. Sí, Por cómo no, supuesto. con todo gusto. Y vamos con Patricia, si se anima, vamos Sí, para allá. Patri, Vamos, Pati. tenés acá espacio en mi Lugar. casa, ya se los he dicho, miren, se los tiro acá de nuevo. Mi casa ¿Cómo no? abierta. Muy Claro bien. que sí. Ahí te Obvio. encontrás con las colegas así, Claro. mendocinas, Patricia. Presencial. Un encuentro con presencia. Eso. Sí. Bueno, que tengan muy buen fin de semana. Nos Estamos en vemos. contacto. Chau, chau. Buen fin de. Gracias. 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 Patricia, con lo que comentaste la viñeta, no hace falta editarla, pues es un caso de hace 6 años, así que no hay inconveniente, ¿no? Dale, listo.
Y lo suyo, Daniela, tampoco, ¿no? Lo que usted comentó con Regina, no hay problema. No, no, no. Para nada. Listo, lo dejamos entonces. Gracias. Vale, Gracias. hasta luego. Hasta Chao. luego, buen fin de. Chao. Igualmente. Gracias.